Buenos días, mi nombre es Ignacio Noble y quisiera agradecer en primer término a FIME y a Todos sobre Mediación, en las personas de Lilian Vargas y Daniel Martínez Zampa, por esta oportunidad de compartir con ustedes el tercer seminario internacional sobre MARC y mediación en torno a las lecciones aprendidas, desafíos y posibilidades con el tema acceso a justicia, mediación y nuevas tecnologías. En este sentido, la noción de acceso a justicia se ha ampliado durante las últimas 3 décadas, en general gracias a los aportes realizados desde el ámbito de los denominados métodos alternativos de resolución de conflictos y en particular por el desarrollo que ha tenido la mediación en Latinoamérica. Sin embargo, luego de la pandemia del COVID-19, se produjeron cambios que transformaron el sistema de justicia actual tal cual lo conocíamos. Así, la noción de acceso a justicia a través de metodologías colaborativas requiere de una relectura, en donde la incidencia de la tecnología resulta fundamental. Tradicionalmente, el acceso a justicia estuvo vinculado con la idea del acceso a la jurisdicción, es decir, del acceso a un proceso judicial respetuoso de las garantías reconocidas en las constituciones nacionales. Dentro de esta concepción, la figura del juez fue adquiriendo cada vez mayor centralidad, especialmente desde la evolución del Estado de Derecho legal hacia el Estado de Derecho constitucional y finalmente hacia el Estado constitucional y convencional de derecho. El juez dejó así de ser un mero ejecutor de la ley proferida por el legislador para convertirse en un verdadero actor institucional que, al interpretar el derecho en un sentido amplio, terminó por modificarlo, incluso por crearlo. Así es como nace y adquiere en la actualidad mayor desarrollo el denominado derecho judicial, que se ocupa del estudio de la función judicial y su incidencia en la organización institucional del Estado. Sin embargo, el mayor protagonismo adquirido por jueces fue inversamente proporcional a la estimación social de su función, y esto tenía que ver con motivos que podían ir desde la falta de confianza en el ejercicio del principio de imparcialidad, la falta de transparencia y el control político de la función jurisdiccional, la falta de celeridad en la resolución de los conflictos, los costos económicos derivados del proceso judicial y el desacuerdo con las decisiones proferidas en el dictado de la sentencia. Producto entonces de las disconformidades enunciadas y a partir de los años 90 aparecieron en Latinoamérica metodologías alternativas de gestión de la conflictividad que prometían dar solución a las problemáticas endógenas del Poder Judicial. La inserción de este tipo de procedimientos requería, sin embargo, de un sustento teórico que pudiera anexarlas al sistema judicial tradicional, esto a pesar de tratarse de mecanismos sustancialmente diferentes en su construcción y en su filosofía. La vía de conexión entre ambos enfoques fue precisamente la reformulación del concepto de acceso a justicia como acceso a la jurisdicción, para pensarla en términos de acceso a la metodología más adecuada para la resolución del conflicto particular y específico traído a conocimiento del sistema judicial. Esto implicó establecer algunas distinciones entre lo que suponía acceder a un proceso judicial respecto de lo que implicaba participar de un proceso de autocomposición. La mediación se mostró como una metodología que prometía un tipo de resolución más adecuada, ya que promovía la participación y el protagonismo de las partes, que serían quienes, en definitiva, crearían con la ayuda del tercero una solución que se adaptara a los intereses subyacentes de la posición cristalizada en la pretensión judicializada. Asimismo, este tipo de soluciones sería más rápida y tendría menores costes económicos y emocionales para las partes. Aunque utilitaria, la presentación de la mediación como una oposición al juicio fue la que le dio el crédito político para su implementación dentro de los procesos de reforma y modernización que tenían lugar en Latinoamérica durante los años 90, y que miraban como un modelo a seguir los avances desarrollados por los Estados Unidos en este campo. Transcurridos ya 30 años de la introducción de estos mecanismos autocompositivos en la esfera judicial, podemos decir que esta promesa inicial, a la vez que permitió su inserción, terminó también por limitar las posibilidades de crecimiento y evolución que tenía el instituto. La idea de un acceso alternativo capaz de brindar una solución definitiva a la congestión de los tribunales relegó a los métodos de servicio de una cautela mayor en la jerarquía que le daba la propia existencia del proceso judicial. El desafío de los MASC en la actualidad supone la cristalización de aquellos que sus operadores vienen bregando hace muchos años, que es la identificación de un tipo de acceso complementario y no alternativo al sistema de justicia, comprendido bajo una perspectiva más amplia y menos especulativa.
Sin embargo, la aparición del virus COVID-19 importó la redefinición de los métodos en términos de oportunidades reales, concretas y efectivas de atención a los conflictos, frente a la paralización parcial de los procesos judiciales, cuyas propias estructuras determinaron una adaptación más lenta a la virtualidad. Esto, sin embargo, no significó que los métodos de autocomposición no tuvieran también que revisar los postulados clásicos en mira a la situación imperante y que requiriesen de una adaptación. Por ejemplo, las condiciones y vías de acceso. Los principios impropios de las MASC hicieron que permanecieran incuestionadas algunas de las previsiones normativas clásicas en torno a su utilización, como fue la presencialidad, la comunicación directa entre las partes, la suscripción personal de los acuerdos para dotarlos de eficacia jurídica, entre otros. En la actualidad, aunque los principios que sostienen las prácticas mencionadas no han desaparecido, resulta necesaria su revisión a la luz de las limitaciones existentes y de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. Este ha sido el camino de muchos poderes judiciales, sea que el reconocimiento de la influencia de la tecnología hubiera sido dotada de mayor o menor formalidad en la normativa procedimental que regula a este tipo de mecanismos. En tal sentido, cabe recordar que, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, Argentina tiene un sistema judicial en donde conviven diversos ordenamientos procesales por cada una de las provincias que integran el país, al tratar de una facultad delegada a la administración central. Esta característica tiene como consecuencia práctica una gran diversidad de sistemas de implementación de los MASC, que se introduce a través de instrumentos normativos muy diferentes, como leyes en algunos casos, reglamentaciones administrativas en otros, o acordadas de los superiores tribunales de justicia. Así, las soluciones que se han seguido para dar respuesta a las problemáticas suscitadas por la aparición de la pandemia fueron muy diversas y dependieron de la forma de recepción del método en cada sistema judicial local. Por otra parte, la remoción de los obstáculos materiales, ya que, a diferencia del pensamiento jurídico clásico, que identificaba sus fuentes de interpretación más preciadas en los orígenes de la norma o en el texto literal de las palabras utilizadas en aquel entonces, hoy no puede cuestionarse la necesidad de comprensión de derechos de una perspectiva más amplia, dinámica y sistemática, capaz de adecuar la justicia del caso concreto según las especiales circunstancias del contexto social, cultural, económico y político en que el juez debe pronunciar su sentencia. Así, derechos fundamentales como la libertad, la igualdad o el debido proceso fueron pasibles a través de los años de una redefinición que permitiera evitar injusticias y promover soluciones adaptadas a los tiempos que corren. El derecho de acceso a la justicia o a justicia en sus vertientes de acceso a la jurisdicción, en primer lugar, y luego de resolución adecuada a través del mecanismo de resolución de conflictos a través de metodologías colaborativas, no fue una excepción, debiendo actualizarse su significado en forma constante. Una particularidad propia de este derecho es que, como característica constitutiva, debe mirar la realidad en la que opera de modo tal de verificar la existencia de condiciones que pudieran afectar u obstaculizar la intervención estatal efectiva en los conflictos de la ciudadanía, sea que ello tuviera lugar desde el aparato administrativo judicial o de una intersección entre ambos. En consecuencia, el derecho de acceso a justicia representa un contenido eminentemente pragmático, cargado de realidad, que no se satisface con el establecimiento de vías simbólicas de reclamación, sino que requiere de vías adecuadas para su concreción material. Por otro lado, en cuanto a la promoción y la difusión de mecanismos accesibles, a pesar de encontrarse en la era de la información, todo ocurre a través de una pantalla. Muchas personas se encuentran en una situación de aislamiento tecnológico. Los efectos devastadores de la pandemia y la consiguiente virtualización de actividades vitales trajeron como consecuencia una mayor desigualdad a la ya existente. Recordemos que según las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, deberá promoverse la difusión de la existencia y características de los MASC entre los grupos de población que resulten sus potenciales usuarios. Pero es hoy no suficiente si los destinatarios del servicio no se encuentran en condiciones de participar plenamente de dichos procedimientos. El deber de difusión debe entonces venir acompañado de iniciativas concretas capaces de acercar la justicia al justiciable, proporcionándole los medios y la información necesaria para favorecer el acceso real y no meramente formal de la población a este tipo de mecanismos de autocomposición. En lo que respecta a la experiencia de Argentina, los poderes judiciales provinciales desarrollaron un protocolo de actuación para aquellos casos en donde las partes se encontraran residiendo en distintas jurisdicciones y no les fuera posible trasladarse al lugar donde se celebraría el proceso de mediación. Estas experiencias previas quedaron cristalizadas con la suscripción del protocolo de mediación a distancia
de la Junta Federal de Cortes y superiores tribunales de justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el año 2015 formalizaron como un mecanismo de colaboración institucional interjurisdiccional. De allí se multiplicaron los casos de mediación celebrados a través de medios virtuales, siempre como una vía de excepción a las previsiones legales de presencialidad que hasta entonces permanecían incuestionadas por mediadores y doctrinarios del método. Estas experiencias sirvieron como plataforma de base para lo que vendría unos años después, que es la inversión de la regla de presencialidad física por la regla de presencialidad virtual. Previo a la pandemia, la palabra presencialidad remitía inexorablemente a la comparecencia personal de las partes y sus letrados en la sala de mediación. Sin embargo, ese concepto tuvo que ser redefinido no solo como una vía de adecuación a los textos legales, sino por propio mandato de la realidad que atravesamos. Como una consecuencia natural de ello, la presencialidad importa ahora la participación en el proceso por cualquier vía en donde las partes puedan dialogar, reflexionar, hacerse preguntas, intercambiar opiniones, negociar y tal vez alcanzar acuerdos de solución a sus conflictos, sea que se trate en un entorno común o de un espacio virtual. Esta concepción simbólica del espacio en el que tiene lugar la mediación, de un entorno físico en un entorno virtual, supone la transformación de muchos otros componentes propios de este tipo de mecanismo, como ser la interpretación del lenguaje analógico y la expresión de las emociones, la mesa redonda y la asignación de lugares a las partes, letrados, terceros y profesionales que pudieran intervenir en el proceso, la accesibilidad del espacio físico, la disposición de los elementos que integran la sala, recordemos la decoración, la simbología del mobiliario, como estaba dispuesto, la iluminación, la temperatura ambiente, e incluso algo que puede parecer tan tangencial como tener un papel, una lapicera, pañuelos descartables, caramelos o café. En cuanto a la interpretación del lenguaje analógico y la expresión de las emociones, ha sido tal vez una de las mayores objeciones que ha recibido la mediación en entornos virtuales, pues haciendo aplicación de los conceptos aprendidos en la teoría de la comunicación humana, resulta imprescindible para el mediador poder comprender e interpretar las expresiones realizadas por las partes a través del componente digital y analógico del lenguaje. La famosa escucha atenta, de la que habla cada manual de mediación, implica una actividad en donde confluye la acción de percibir en sentido amplio con la capacidad cognitiva de interpretación y asignación del significado. En los entornos virtuales, a pesar de tener un campo de percepción más limitado que en los entornos físicos, no podríamos decir que intercambiamos mensajes únicamente en forma digital. La experiencia adquirida en los últimos años, y en especial durante los años 2020, 2021 y 2022, nos permitió resignificar el concepto de escucha activa, adaptándola al espacio virtual. Tanto las partes como el mediador continúan comprendiendo diálogos, gestos, posturas, expresiones, tonalidades de su voz y silencios que definen y dotan de contenido a los intercambios comunicacionales que tienen lugar durante el proceso de mediación. En consecuencia, no se trata de excluir la comunicación analógica del proceso de mediación, sino en cambio de adaptar los conocimientos empleados tradicionalmente en las comunicaciones cara a cara a las características y especificidades propias de los entornos virtuales. Por otro lado, la mesa redonda, la asignación de lugares entre los muchos elementos posibles de aquello que simboliza una negociación colaborativa, como la mesa redonda, se ha impuesto en esta preferencia. Al carecer de esquinas y situar a todos los participantes en un plano de igualdad, la forma circular favorece un diálogo horizontal en donde todos pueden verse y escucharse. De igual manera, al tratarse en general de metodologías en donde el tercero es visto como un facilitador, se evita jerarquizar su figura con la utilización de mobiliario diferente al ofrecido a las partes, o lugares preferenciales como lo sería una cabecera, o quienes se sentaran a la derecha del anfitrión en una mesa rectangular. En el caso de la mediación virtual, el entorno circular se transforma según la plataforma utilizada, que ofrece a los participantes distintas formas de relacionamiento, desde las vistas del hablante, entendido desde una perspectiva de comunicación lineal unicausal, pasando por galerías de mayor o menor capacidad, en donde confluyen quienes tienen activada la conexión de audio y video y quienes carecen de ella. En mediación virtual, la mesa desaparece o al menos se transforma en un concepto que el mediador debe sostener con su experticia dentro del entorno virtual. En cuanto a la accesibilidad del espacio físico, al pensar en una sala de mediación, resultaba evidente que tenía que tratarse de un espacio accesible, no solo en términos de ubicación, sino también en lo que respecta a las propias características del inmueble, rampas, escaleras, ascensores, el tamaño de las salas de espera.
etc. Se trata de la previa al encuentro y todo lo que el espacio de mediación debía comunicar a las partes para preparar la experiencia de diálogo colaborativo facilitado por un tercero. En este sentido, esta práctica de la mediación ha demostrado la importancia, desde ese primer momento del encuentro entre el mediador y los participantes, del proceso, tanto en lo que tiene que ver con la interacción inicial, como en el contexto en el que tendrán lugar los encuentros. Este ritual, aunque no ha desaparecido, se ha transformado en la virtualidad. Lo que antes aparecía como un obstáculo visible, por ejemplo, la falta de ascensor para una persona con discapacidad física, se traslada hoy al espacio en el que tendrá lugar la mediación online. Si bien es cierto que tales limitaciones se presentan con un mayor nivel de abstracción, resulta igualmente importante preparar a las partes para favorecer su participación plena dentro del proceso a través de tecnologías de la comunicación. Accesibilidad en términos de mediación online significa facilitar la información y en algunos casos también los medios necesarios para posibilitar la participación plena de las partes y demás participantes de los encuentros, de modo tal de garantizar no solo el ingreso a la plataforma, sino también su utilización apropiada. En cuanto a la disposición de los elementos que integran la sala, a pesar de no agotarse en todos los aspectos pasibles de análisis de los que ya fueron enunciados, me referiré a algunos que tradicionalmente fueron objeto de referencia bajo la consigna general que el espacio de mediación que ponemos a disposición de las partes se encuentra en sí mismo cargado de significado. La decoración y la simbología, tal como lo indica el primero de los axiomas de la comunicación de Waslawik, es imposible no comunicarse, o en el caso que nos ocupa, que el lugar en el cual desarrollamos nuestra actividad no comunique algo. Los elementos que situamos en el ambiente pueden contener una connotación simbólica, mayor o menor según el significado implícito en cada uno de ellos. Desde ahí, en consideración a la diversidad de partes que pudieran concurrir al proceso, se promovía la abstención de utilizar objetos que pudieran predisponer negativamente a las partes. La existencia de un entorno virtual no torna inaplicable esta regla, ya que resulta importante que el mediador define y trabaje en la construcción del espacio visible desde donde ejercerá su tarea. La utilización de fondos de pantalla con colores luminosos, el desorden de la sala o la existencia de multiplicidad de objetos resulta inconveniente a los fines de promover un espacio de diálogo. Por lo tanto, el mediador debe intentar transmitir a partir del espacio un ambiente relajado y cordial que resulte agradable de observar. El mobiliario, la iluminación y la temperatura ambiente en una negociación es importante, y entonces también resulta relevante que las partes se encuentren cómodas, ya que de lo contrario van a querer retirarse lo antes posible. En función de ello, la literatura clásica de la mediación aconsejaba sillas que se proporcionaban a los participantes que fueran cómodas, que la iluminación fuera natural, o si fuera artificial, que fuera adecuada, y que la temperatura ambiente fuera agradable. Por más que pueda parecer algo superficial, las condiciones que creamos para favorecer la participación de las partes dentro del proceso también en mediación virtual resultan fundamentales. Una persona que se encuentre incómoda en un espacio cerrado, con poca ventilación, es probable que sienta la necesidad de retirarse del proceso por causas ajenas al propio conflicto. En el entorno virtual, entonces, sucede exactamente lo mismo, pero las condiciones en las que se encuentran los participantes exceden las posibilidades de predicción del mediador. En lo que a los aparatos tecnológicos se refiere, interceden nuevos componentes que afectan el curso del proceso, como ser la cantidad de carga que tiene el celular o el dispositivo que se utilice, el acceso a internet por medio de Wi-Fi o el uso de datos, la calidad de la conexión, el lugar en donde se encuentran situadas las partes, si tienen privacidad, si la luz o la temperatura ambiente son adecuados, si se encuentran cómodos, si el aparato que utilizan les permite ver o escuchar adecuadamente, entre tantas otras cosas. Estas condiciones de participación, que previamente eran una carga del mediador, hoy se trasladan a cada uno de los intervinientes del proceso y terminan por condicionar en gran medida su desarrollo. Bien, habiendo sobrevolado algunas de las particularidades del proceso de mediación en entornos virtuales, me gustaría arribar junto a ustedes a algunas conclusiones. Durante estos últimos 30 años, los MASC han demostrado ser instrumentos eficaces para la transformación de los sistemas judiciales modernos, pasando de una lógica de confrontación a una lógica de composición que diversifica y amplía las vías posibles de acceso a justicia. Entre toda esa multiplicidad de dispositivos, la mediación se ha destacado en preferencia por tratarse de un mecanismo participativo que favorece el protagonismo de las partes, la búsqueda de soluciones de mutuo beneficio y la negociación colaborativa. Sin embargo,
la irrupción inesperada del virus COVID-19 transformó nuestra visión acerca de las posibilidades inexploradas para la aceleración de los procesos de mediación. Casi por obligación nos vimos en la necesidad de repensar conceptos, prácticas y diseños de intervención para integrar a ellos un elemento que, aunque conocido, generaba mucha resistencia, y es la tecnología. Hablar de acceso a justicia, mediación y tecnología aplicada a la resolución de conflictos supone adentrarse en un estudio profundo acerca de las implicancias e influencias que ejercen unos sobre otros, de modo tal de establecer un punto de equilibrio necesario para la subsistencia del sistema. Así pensar en la tecnología como un mecanismo de distorsión que, a la vez que funciona como un elemento aglutinador, exacerba las desigualdades existentes, nos permite diseñar programas que atiendan las necesidades de los grupos más desfavorecidos, de modo tal de garantizar su participación plena y efectiva. Aunque resulta difícil de prever cuáles han de ser las formas de evolución natural de estos mecanismos en el mediano y largo plazo, lo que aparece casi como una certeza es que los cambios producidos hasta aquí permanecerán como un legado de las nuevas potencialidades de la aplicación de las nuevas tecnologías a la resolución de conflictos en el contexto judicial. En este sentido, y a pesar que pudiera causar algún resquemor, tal vez el mismo que provocaba hablar de mediación a través de medios virtuales hace algunos años atrás, la utilización de hologramas, de realidad virtual o de la inteligencia artificial en los más, muestra un nuevo campo de intervención posible, siempre asumiendo los desafíos de poner la ciencia al servicio de los seres humanos y no a la inversa. Asumir que los más, luego de lejos de haber alcanzado un límite de desarrollo, tienen la flexibilidad de adoptar formas tan diferentes como novedosas. Nos permitirá adaptar esto entonces los principios propios de la autocomposición al tipo de proceso que se adecue en mejor medida a los desafíos que nos presenta una sociedad en permanente evolución. En último término, de lo que verdaderamente se trata es de brindar a las personas formas apropiadas para la resolución de sus conflictos, privilegiando el diálogo, el consenso y la satisfacción de intereses y necesidades. Los procesos son simplemente medios que en mayor o en menor medida nos conducen a un resultado deseado, y que, en el caso de los más, no puede ser otro que la búsqueda activa, permanente y denodada de la paz social. Quisiera agradecerles nuevamente por haberme escuchado, y quedar a disposición, por supuesto, en los comentarios que ustedes puedan realizar en el video que está subido para su visualización, a los efectos de poder mantener un diálogo sobre el tema desarrollado. Que estén todos muy bien, hasta la próxima.